que estamos en este momento en Colonia Iguazú, futura subestación de 500 kV. Nos acompañan en esta parte del programa el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE. Hola, ingeniero, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Santiago, Patricia, Fito y a todos los televidentes. Un placer estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. También el ingeniero Miguel Báez, gerente técnico de ANDE. Hola, ingeniero, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Santiago. Buen día, Fito. Buen día, Patricia, y a todos los televidentes que nos asisten. Y está con nosotros el ingeniero Daniel Cabrera, jefe de división de supervisión de obras también de la ANDE. Hola, ingeniero, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Santiago, Fito, Patricia, un gusto. Gracias. Y todo el equipo de ANDE que también está aquí, por supuesto, porque es una jornada en la que vinieron a verificar parte de lo que es este proceso de construcción. ¿Que está en qué porcentaje en este momento, ingeniero? ¿Cómo va avanzando esta obra antes de meternos a la cuestión de fondo que tiene que ver con cuál es la finalidad de esta obra, básicamente? Sí, en este momento estamos en 80% de la ejecución de la obra, tanto la línea de transmisión en 500 kV doble terna que sale desde Itaipú para poder interconectar con la futura subestación Iguazú. Y también la subestación Iguazú, ya estamos en el mismo porcentaje. Ustedes pueden observar que los transformadores de potencia ya llegaron. El 100% de los equipos necesarios de maniobra, protecciones, todos los equipos ya están, ya tenemos disponibles. Ahora estamos empezando el proceso del montaje de estos transformadores para poder entrar en operación. ¿Esta obra cuándo arrancó? Bueno, el año pasado se adjudicó en diciembre aproximadamente del año 2020. El año pasado empezó el proceso de la construcción y según el plazo contractual debería de terminar esta obra en marzo del año que viene, pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande entre todos estos funcionarios, las empresas contratistas, para poder entrar en operación ya en diciembre de este año. Lo que va a permitir la obra, para entrar a la cuestión de fondo, tiene que ver con la disponibilidad del 100% de la energía de Itaipú, poder disponer y a partir de ahí del excedente ver eventualmente con quién negociar. Así mismo es, Santiago. Por eso que esta obra es la obra más importante y estratégica del sector eléctrico paraguayo. Porque cuando entre en operación esta subestación, por primera vez en la historia, se va a poder retirar el 100% de la potencia que nos corresponde en la Itaipú Binacional. Hasta el momento no podemos hacer eso. Por eso es algo fundamental, principalmente pensando en la soberanía energética. ¿Qué salto, ingeniero, mirando desde lo técnico, nos va a permitir en materia de disponibilidad de potencia respecto a lo que hoy podemos retirar y respecto a la energía que vamos a poder retirar ya una vez que esta obra esté finalizada y esté en marcha? Santiago, hoy día, para que la gente pueda entender, tenemos 4 líneas de 220.000 voltios saliendo de margen derecha y viniendo al sistema eléctrico paraguayo. Y tenemos una línea de 500 que sale de margen derecha y que va hasta Villa Ayes. Aquí vamos a tener más 2 líneas de 500 kV que salen de la margen derecha hasta aquí. O sea que vamos a tener 3 líneas de 500 saliendo de Itaipú, más las 4 líneas de 220 kV. Eso nos da una disponibilidad de más de 8.000. Y tenemos que recordar que lo que nos corresponde en Itaipú son 7.000 megavatios. Ya tenemos una capacidad de 8.000, pero la operación siempre tiene que trabajar con redundancia, porque quiere decir eso que si por ahí estamos operando en condiciones normales, dispara una de las líneas, igual el sistema tiene que quedar. Por eso tenemos todavía en proyecto construir una línea de 500 más desde margen derecha hasta Villa Ayes, y ahí terminaría lo que es infraestructura para poder retirar energía desde Itaipú. Y acá le quería preguntar al presidente, pareciera como que estamos llegando muy sobre la hora con el tema de la disponibilidad de energía, de las líneas de transmisión para la disponibilidad de energía, y el monto de esta obra no es demasiado elevado para la importancia que tiene, 103 millones de dólares. Siempre hablamos de los problemas de financiación de la ANDE y de lo que hubiera ocurrido si teníamos antes estas líneas de distribución.
Sí. o de transmisión. No, definitivamente, Fito, siempre nosotros hablamos de la deficiencia en la infraestructura eléctrica. Es decir, la ANDE tiene un plan maestro definido, lastimosamente por algún motivo no se ha cumplido ese plan maestro y no se tiene la infraestructura que todos queríamos tener a esta altura. Esa es una realidad. Deberíamos de tener esto más antes para poder a esta altura no estar discutiendo qué hacer nuestra energía. Pero esa es la realidad. Lo importante ahora es que por fin vamos a tener todo en el territorio paraguayo para poder tener una opción diferente de no solamente la venta de energía al mercado eléctrico brasileño, cediendo solamente la energía. Acá lo importante es que nosotros vamos a tener esa posibilidad de retirar el 100% en el territorio paraguayo y utilizar nuestra energía para el desarrollo. Ahora, ingeniero, ¿cómo se traduce eso para explicarle, por ejemplo, a una ama de casa, a un joven, a alguien que está mirando y dice, a mí que esto me beneficia? ¿Cómo bajamos al suelo esto diciéndole a la gente, bueno, en esto va a llegar tu factura, va a venir más barata, vas a tener más energía, no se va a cortar la luz? ¿Cómo se traduce esto, ingeniero? Esto es fundamental para poder atender el suministro de la demanda, ¿verdad? La demanda, como la planificación de Andes siempre apunta a que normalmente el crecimiento va subiendo 10% al año y uno tiene que ir preparando para poder atender esa demanda con obras de infraestructura. Cada año nosotros hacemos montones de obras en Andes. Hoy día tenemos 14 ingenieros. ¿Cuántas obras están en andamiento? 15 por ahí. Tenemos actualmente en transmisión 30 contratos en ejecución. En ejecución. Aproximadamente. Y todo pensando a poder atender la demanda. El usuario final no se da cuenta de la importancia de esto, porque él en su casa siempre tiene energía, pero para que siempre pueda tener esa energía de calidad, y cada vez de calidad decimos, porque cuando dispara una línea la otra queda, el usuario no siente, necesitamos de estas megas obras, ¿verdad? Esto, respondiendo a tu pregunta, sí, al usuario final le favorece porque no va a tener corte, va a tener calidad de energía. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Y va a tener calidad de energía. Cuando escuchaba lo de está sentado siempre tiene energía, no siempre precisamente, exacto, ¿verdad? Pero en esa línea, esta obra podría permitir que esos cortes permanentes no se den, o no tiene que ver esta obra con ese aspecto, sino con el aspecto que estábamos tratando, de disponibilidad de la energía en un 100%. Ahí el presidente te puede responder en categoría. Bueno, de hecho, el sistema eléctrico tiene varios componentes, digamos. Entonces, primeramente la generación de energía eléctrica en las binacionales. Entonces no tenemos problema de generación hasta el momento. Después viene la línea de transmisión, que transmiten grandes bloques de energía. Es este caso. O sea que acá se va a traer en grandes bloques de energía, disponibilizar a nivel de 220.000 voltios. Después se tienen que realizar las inversiones en distribución para poder llegar energía de calidad hasta el último rincón del país, hasta las casas. Por eso es muy importante seguir invirtiendo. Por eso que nosotros llegamos a invertir 311 millones de dólares el año pasado y estamos dando prioridad a distribución, porque vamos a tener calidad de servicio hasta este nivel. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque primero vamos a disponibilizar en el territorio paraguayo, y grandes inversionistas pueden venir a Paraguay a instalar grandes industrias, generar fuentes de trabajo para el desarrollo del país. Le quiero preguntar al ingeniero Cabrera desde el punto de vista de planificación de obras y la supervisión. Decía hace rato el presidente de la ANDE, el calendario nos marca marzo, pero queremos avanzar mucho más rápido. Si hoy estamos a un 80%, ese 20% restante, ¿cuándo puede llegar? ¿Y qué implica eso en materia de trabajo para culminación de obra? Bueno, nosotros estamos apuntando realmente, como dijo el presidente, a energizar esta subestación, al energizar la subestación en diciembre de este año. Eso implica ¿cómo te voy a decir? El contratista tiene que invertir bastante recursos, ¿verdad?, para adelantar estas obras que tienen que ser realizadas en un plazo mayor, ¿verdad? Pero para reducir plazos tenemos que invertir mayor cantidad de gente, mayor cantidad de maquinarias. Es un esfuerzo importante que hace el contratista para poder cumplir con nuestro objetivo, que es energizar esto para diciembre de este año. Respecto a la inversión que tiene esto, decía hace rato Fito, es una obra que dentro de todo, si uno mira el potencial que puede llegar a tener la prestación que vaya a dar de aquí en adelante, es una inversión interesante.
¿Qué hacer con esa energía que Paraguay ya va a poder disponibilizar? ¿Cuáles son las industrias a las que se pueden apuntar eventualmente? ¿Y qué tan cercano es eso? Si ya se está trabajando hoy, sabiendo que esto puede estar listo para diciembre, pongamos ya el año que viene como un plazo, ¿qué ya se está trabajando ahí en adelante como para decir a estas empresas o con estos países vamos a negociar eventualmente ese excedente de energía? Sí, realmente nosotros en mayo de este año habíamos lanzado un llamado de manifestación de interés para poder vender 1.000 megavatios de potencia. 1.000 megavatios de potencia representa el 15% de la potencia que corresponde a Paraguay en la Itaipú Binacional y el 25% de la demanda actual del Paraguay. Entonces, hemos lanzado ese llamado, se presentaron 23 empresas con intenciones de invertir en Paraguay con una potencia total de 5.800 megavatios. Es decir, 5 veces más de lo que nosotros estamos disponibilizando para vender. La semana pasada, hace 15 días atrás aproximadamente, estamos continuando en esa línea. Hicimos disponibilizamos el pliego de tarifa, el pliego de base y condiciones para que se puedan ajustar el pliego y lanzar la licitación. Es decir, en breve, aproximadamente en un mes más, nosotros ya estamos llamando a licitación para poder vender 1.000 megavatios de potencia y de esa manera utilizar nuestra energía en el territorio paraguayo. Y lógicamente lo que sobra seguir cediendo o colocando al mercado eléctrico brasileño. ¿Cuánto dinero necesita la ANDE? ¿Cuánto necesita invertir la ANDE para estar, digamos, al día y planificar y decir, bueno, al 2030 estamos bien, al 2050 estamos bien, no nos va a faltar energía, podemos hacer desarrollo con energía limpia, con energía renovable, sustentable? Sí, algo muy importante, Fito, lo que está consultando, porque de acuerdo al crecimiento vegetativo del consumo de energía eléctrica en Paraguay, las proyecciones que tenemos con un crecimiento de 6.5% en forma anual, nosotros estaríamos utilizando el 100% de la potencia que nos corresponde en ambas binacionales en 2030, 2032 aproximadamente, en situaciones normales. Pero tenemos que recordar que tuvimos una crisis hidrológica. Esa crisis hidrológica nos hizo notar de que tenemos que agilizar las nuevas fuentes de generación. Por tal motivo nosotros apuntamos a nueva fuente de generación que ya está dentro del plan maestro de la ANDE con un horizonte de 20 años, 2021-2040, apostando siempre a la energía renovable. Por eso el plan maestro prevé la instalación de plantas fotovoltaicas, que ya empezamos, hace cuestión de 15 días atrás firmamos un contrato para la primera planta. ¿Energía solar? Energía solar, así mismo es. Firmamos un contrato para una planta fotovoltaica, energía solar, para una comunidad indígena en el Chaco, donde por primera vez vamos a poder alimentar aproximadamente, a suministrar energía eléctrica a 200 casas en el Chaco paraguayo. Es decir, nosotros tenemos que comenzar ahora a generar con nueva fuente de generación, a los efectos de evitar que haya crisis energética de aquí a 10 años. ¿Y eso ya está presupuestado o ustedes hacen otra vez como una reprogramación a partir de ahora? No, de hecho el plan maestro prevé las inversiones necesarias con un horizonte de 10 años, inicialmente de 6.500 millones de dólares que se necesita, de los cuales 2.400 aproximadamente ya están con fuente de financiamiento, con diferentes préstamos. Por eso es muy importante, siempre nosotros estamos buscando las fuentes de financiamiento de diferentes instituciones, ya sea de bancos multilaterales. También es importante resaltar el aporte financiero de la Itaipú Binacional. Por primera vez en la historia, el año pasado nosotros firmamos un acuerdo entre la ANDE y la Itaipú para un aporte financiero de 303 millones de dólares. Por primera vez en la historia, de los cuales 140 millones de dólares se va a transferir este año, llevando en cuenta la negociación tarifaria en la Itaipú Binacional. El avance que pretenden de la obra, de ese 20% restante que decía también el ingeniero Cabrera, va a depender de la capacidad que tengan las empresas que están trabajando aquí como para poder finalizar. Hoy son CIE y Rieder las empresas que están trabajando en esta obra en particular. ¿Eso ya está
conversado con ellos, está planificado, ellos se comprometen a poder llevar ese 20% restante en un menor plazo al que se estableció en el contrato originalmente. Así es, Santiago, esa buena relación que se tiene con las empresas contratistas y la capacidad de ejecución, que son empresas paraguayas, eso es muy importante aclarar, son empresas paraguayas que están construyendo esta obra tan importante para nuestro país. Ellos accedieron a esa posibilidad de agilizar, pensando en el país, principalmente Santiago, porque considerando que el año que viene nosotros debemos de revisar el anexo C de la Itaipú Binacional, y es fundamental que nosotros estemos en condiciones de usar nuestra energía en nuestro país y de esa manera tener una opción, una alternativa a la venta o a la cesión que estamos realizando actualmente al vecino país. Ahora, presidente, aprovechando nomás tu presencia acá, ¿qué va a pasar después de diciembre? Porque se habló de que hay una especie de descuento para la gente que, bueno, tiene el servicio de la ANDE para todos. ¿Y qué pasa después de diciembre? ¿Vuelve otra vez el aumento, para hablar en términos más claros y sencillos en lo que refiere a las facturas? De hecho, Patricia, no existe una modificación tarifaria. Este es un descuento que la Itaipú Binacional va a financiar, no la ANDE. Nosotros preparamos una placa y si de repente podemos mirar de la tarifa, la tarifa de la ANDE o de Paraguay es la tarifa más competitiva de la región. Sí. Y ya no cubre, esa tarifa actual no cubre todas las necesidades para la inversión en infraestructura eléctrica. Entonces nosotros en ningún momento podríamos tocar esa tarifa. Ahí podemos observar, nosotros en ningún momento podemos reducir esa tarifa. Ya es la más competitiva de la zona. Ahí podemos observar, por ejemplo, que está muy por debajo de los países vecinos. Entonces el descuento se va a hacer de la siguiente manera, Patricia, algo muy importante. Primeramente va a financiar la Itaipú Binacional a través de sus fondos sociales. Y el monto de la inversión aproximadamente va a ser de 24 millones de dólares. ¿Verdad? El descuento se va a realizar desde todas las facturas emitidas a partir de septiembre a diciembre de este año solamente. Y en la factura va a aparecer la tarifa normal y un descuento según convenio ANDE Itaipú que va hasta diciembre. ¿Por qué hasta diciembre? Porque el presupuesto de Itaipú se define hasta diciembre nomás. O sea, nosotros no podemos comprometer algo que todavía no sabemos. Pero se podría dar que después de diciembre continúe este pequeño descuento que hay en las facturas. No, yo eso no te podría decir. Pero se podría dar si la Itaipú así lo decide, o si dan los términos técnicos. Si la Itaipú Binacional así lo decide, ¿por qué no? Lo que nosotros hacemos es aplicar. O sea que nosotros no podemos, nosotros no financiamos, la ANDE no financia. Reitero, considerando que la tarifa ya es insuficiente para cubrir todas las inversiones. Perfecto. Por tal motivo nosotros no podemos subsidiar. El mismo caso, disculpame Santiago, el mismo caso que ocurrió en la época de la pandemia, donde se había exonerado por 6 meses la factura y lógicamente la ANDE recibió ese dinero a través de Hacienda. No quiero dejar de preguntarte hoy, si tenés a mano, Lisa, la tapa del diario Última Hora. Última Hora precisamente habla de este tema al día de hoy y dice: estiman que Brasil recibe 540 millones de dólares con nueva tarifa de Itaipú, y es una declaración que atribuyen a el experto en energía, investigador y docente Víctor Auxilia, que lamentó la poca información respecto a este acuerdo para la tarifa 2022 de Itaipú, y dice: Brasil se queda con la parte del león en acuerdo de tarifa. Especialistas sostienen que el vecino copropietario de Itaipú se beneficiará con 540 millones de dólares, mientras que la contraparte paraguaya obtendrá tan solo 260 millones de dólares. Y cuando uno ingresa a la crónica propiamente, dice que cuando se anunció la definición de la tarifa, la Itaipú Binacional resaltó que se acordó el valor de 20,75 dólares kilowatt mes, un valor intermedio respecto a las propuestas planteadas inicialmente, y al mismo tiempo señalaron que el valor acordado permitirá ingresos estimados de 220 millones de dólares para cada país. Sin embargo, poco se explicó el contexto y que al bajar la tarifa se reduce el costo de la energía paraguaya cedida al Brasil sin haber solicitado más compensación.
¿Qué decir respecto a esto, a esta crítica en particular, ingeniero? Primero, la cesión de energía que nosotros realizamos por ceder o por vender a Brasil, lo que no utilizamos no se tocó. O sea que todos los componentes del anexo C, tanto royalties, resarcimiento y utilidad de capital, eso no se modifica. O sea que acá nosotros en ningún momento se habló del precio de la cesión, primeramente, ¿verdad? Por otro lado, el anexo C, claro, ¿verdad? Existen los componentes del costo de Itaipú Binacional. Son 6 componentes, ¿verdad? Primeramente, el servicio de la deuda, ¿verdad? Segundo, el gasto de explotación. Tercero, royalties y otro más. El componente de mayor peso es el servicio de la deuda, 60% aproximadamente. Entonces, y todos los gastos, o sea que el costo de Itaipú tiene que ser igual a su ingreso, porque es una entidad binacional que no tiene fines de lucro, entonces no puede tener ganancia. Entonces, al reducir su necesidad, al reducir el gasto en este caso, en servicio de la deuda, lógicamente necesita menos ingresos, porque siempre tiene que ser igual el costo con el ingreso. Entonces el anexo C es claro ahí. Entonces, automáticamente, al aplicar esa fórmula clara, y yo estoy seguro que él conoce, automáticamente se reduce la tarifa a 18.95. Él refiere también que si me permitiste. Sí. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? Paraguay siempre planteó que se mantenga la tarifa en 22.60 y Brasil, lógicamente, dice, no, vamos a aplicar el anexo C. Entonces, inicialmente, esa posición de Paraguay y Brasil comenzamos a conversar sobre eso. Pero ¿cuál fue la justificativa para que nosotros podamos decir, nosotros queremos 22.60, siendo que el anexo C dice una cosa, ¿verdad? Entonces, ahí vienen las negociaciones, y una de las justificativas es que nosotros el año pasado ya habíamos autorizado en el Consejo de Administración el aporte financiero a la ANDE de 140 millones de dólares para este año. Entonces, gracias a ese acuerdo de 20.75 de tarifa intermedia, el Paraguay va a recibir 220 millones de dólares, igual que Brasil, de los cuales 140 millones de dólares se va a transferir a la ANDE para poder apoyar financieramente e invertir en infraestructura eléctrica, y también va a tener un ahorro de 40 millones de dólares por la reducción de la tarifa de 22.60 a 20.75. Esto le vamos a preguntar seguramente en detalle a Eduardo Viedma, que es consejero de Itaipú, quien va a estar con nosotros en el siguiente bloque también, y quizá más detalles podemos ingresar respecto a otras objeciones como los gastos de explotación, por ejemplo, que estaba viendo que cuestionaban también en esta publicación del diario Última Hora. Eduardo Viedma, quien es consejero de Itaipú. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Santiago, ¿cómo están? Fito, a la audiencia, realmente un gusto estar acá en esta futura subestación, creo que lo más importante del Paraguay en este momento. ¿Qué implica desde la mirada de Itaipú, básicamente, de un consejero de Itaipú, el hecho de que Paraguay pueda disponibilizar el 100% de su energía? ¿Y cómo decodificar eso en beneficio de la ciudadanía? Hace rato Pati preguntaba, y para el que está viendo ahora, el que está sentado en casa, el que dice se me va a cortar, no se me va a cortar la energía eléctrica, voy a seguir teniendo los problemas que suelo tener, y la ANDE me va a decir, no pasa que no declaraste luego toda la energía que consumís, por eso se te corta la energía. ¿Qué implica para esa persona que ahora probablemente decodifica una obra y dice, esto me va a beneficiar o no? Desde la mirada de Itaipú. Bueno, la disponibilidad de energía y el retiro, toda la potencia que tenemos disponible en Itaipú es lo más importante que tenemos que realizar en este momento. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de soberanía, ¿verdad? Porque mucha gente habla de soberanía, mucha gente se pone en la boca cosas que en la realidad hay gente que estuvo en el gobierno en su momento que tampoco hicieron todo el esfuerzo y el trabajo para lograr la tan ansiada soberanía energética. Nosotros, desde Itaipú, desde el Consejo Margen Derecha, con el apoyo de la ANDE,
nuestro principal objetivo es llegar a la tan ansiada soberanía energética. Y se logra con obras. No existe otra manera. Todo lo demás es retórica. Todo lo que se pueda hablar, lo que se pueda decir es retórica. Estos son obras. Estas son la manera de la cual Paraguay va a disponer de esa energía, la manera en la cual Paraguay va a mejorar la calidad de servicio, la manera en la cual el cliente final de la ANDE va a ser el principal beneficiado de todo esto. Esa es la realidad. No solamente esto también permite que empresas internacionales de primer nivel, de todo, principalmente a mí me toca mucho el tema de empresas verdes, ¿verdad? A mí me interesa que Paraguay particularmente desarrolle su industria desde el punto de vista verde, desde el punto de vista de tener productos que sean valorados y tengan el sello de ser renovable y verde y con el cuidado del medio ambiente. Eso se logra con energía limpia. Nosotros tenemos esa energía disponible en Paraguay y tenemos la posibilidad hoy y la oportunidad única, ¿verdad?, de poder aprovechar esta energía para generar fuentes de trabajo reales con productos que tengan valor muy elevado en el exterior. Ahora, Eduardo, como metes nomás la cuestión de soberanía energética y hablas de todo lo demás de retórica, yo no sé si solo obras implican soberanía energética. Yo creo que negociar un mejor precio en materia de energía, eso no es retórica. Yo creo que no es retórica no tener una política entreguista en materia energética. O sea, no creo, y disculpame que ahí entre un poco a trancar en ese sentido. No creo que solamente obras se traduzcan en cuestión de soberanía energética. Son pasos. Si no existe una negociación previa en materia de compensación de energía, probablemente no lleguemos a la etapa de las obras. O sea, termina siendo parte de un todo sin desconocer lo que se haya hecho inicial o anteriormente como para poder llegar a esta etapa en la que hoy nos encontramos. Totalmente. Pero te recuerdo nomás, Sandy, que nosotros en el Consejo de Itaipú conseguimos 303 millones de dólares para la ANDE. Es la primera vez que Itaipú da esa cantidad de dinero a la ANDE en forma directa. No existe. Podés analizar todos los 50 años para atrás de Itaipú, no existe. Y eso no es retórica, esa es realidad. Eso es realidad. Y la ANDE está utilizando esos fondos para mejorar el servicio y para que al final el cliente final reciba la energía, no se le corte la energía y tenga calidad, ¿verdad? Al final, ¿qué es lo que queremos nosotros como clientes? Que no se nos corte la energía. Nosotros no queremos que haya un viento, se corte la energía, haya una lluvia, se corte la energía. Entonces, por eso hablo de retórica, porque la negociación o la discusión con nuestros pares brasileños se va a dar en todos los términos, se dan todo, no solamente en cuestión tarifa, hay muchas cuestiones también que se dan de cuestión interna de Itaipú, y cuestiones que nosotros tenemos que debatir todo el tiempo, ¿verdad? Pero el hecho de conseguir recursos para el país a través de la Itaipú Binacional es una cuestión también de negociación y una cuestión en la cual estamos abocados nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos que la Itaipú sea uno de los principales financiadores del desarrollo del Paraguay, en el sentido no solamente de todo lo que hizo en la historia, porque si hablamos de Itaipú podemos hablar de casi 11 mil millones de dólares de aporte al Estado paraguayo, ¿verdad? En todo este tiempo de operación. O sea, realmente Itaipú es una empresa más grande del Paraguay hoy y es la que genera mayores recursos al Paraguay también. Y Eduardo, lo que tratamos es que esos recursos sean utilizados de forma eficiente en el Paraguay. Claro. Eduardo, justo eso te quería preguntar. O sea, está muy bueno lo de los 300 millones de dólares que hayan conseguido para la ANDE, pero ¿hay una especie de ente contralor que es la Itaipú para con la ANDE o a partir de que ustedes entregan el dinero ya la ANDE sola se maneja con esa plata? Porque es mucha plata. No sé, presidente. Bueno, la necesidad de inversión de la ANDE, como decía, son 6.500 millones de dólares en 10 años, ¿verdad? Esa es un aporte importante, ¿no es cierto? Primeramente, 203 millones de dólares que se va a ejecutar en 5 años. El año pasado, de los cuales recibimos 20 millones de dólares. Eso se amplía el presupuesto a través del decreto del Poder Ejecutivo, así lo establece la ley de presupuesto de cada año. Se transfiere ese dinero y se va rindiendo de acuerdo a la ejecución de los contratos. Por ejemplo,
La semana pasada nosotros firmamos un contrato para la construcción de 2 subestaciones compactas. Por primera vez estamos instalando ese tipo de tecnología en Paraguay. Y eso se va a ir ejecutando y se va transfiriendo a través del Banco Central del Paraguay. Y la ANDE tiene, no solamente para esa ejecución, sino en todas sus operaciones existe control de la Contraloría, todos los organismos de control que una empresa pública tiene. Le preguntaba recién, Eduardo, a el presidente de la ANDE respecto a esto que hoy es tapa del diario Última Hora. Y estos 2 puntos que miraba de la noticia, del desarrollo en sí, que tienen que ver con un cuestionamiento a la tarifa de la cual se estaba hablando en los últimos días, en la opinión de Auxilia. Y decía él, otro punto que no le había tocado al presidente de la ANDE, que decía que le preocupaba era el gasto de explotación. Los gastos de explotación se elevaron, eso es seguro, dice él. Hubo un incremento enorme, esos gastos aparentemente fueron a $1.150 millones o más que eso, y tradicionalmente eran del orden de $750 millones más o menos, incluyendo los proyectos sociales, que en los últimos años eran de $80 millones para cada país. Eso se mantuvo aparentemente. ¿Cuál es tu parecer respecto a esto que hoy es tapa, título principal del diario Última Hora? Bueno, antes que nada, saludo al profesor Auxilia, ¿verdad? Pero realmente yo disiento mucho con su opinión. Él sabe perfectamente de que los gastos de explotación, ¿verdad? Es la suma de todos los gastos operativos de la Itaipú Nacional, más los compromisos financieros que se tienen. De hecho, como explicó muy bien el presidente en el bloque anterior, el Consejo de Itaipú logró que $140 millones se comprometan para este 2022. Entonces, nosotros necesitamos que esos fondos sean parte de los gastos operativos de Itaipú, para que aumente, justamente para sostener la tarifa en 2075. Esa es la lógica, no es al revés. Entonces, los gastos de explotación tienen que sostener la tarifa, y la tarifa se sostiene a través de compromisos que Itaipú Binacional hace tanto con Itaipú, con la ANDE, perdón, o con el Estado paraguayo, ¿verdad? Pero normalmente esa es la lógica, ¿verdad? Primero se establece todo que sean los gastos operativos de la Itaipú más la deuda, que todavía hay este año se paga $1.445 millones de la deuda, en la parte final, digamos, de la deuda que se tiene de la construcción de Itaipú, y el año que viene ya no se tiene prácticamente deuda. O sea, subieron esos 440 millones, 220 de Paraguay, 220 de Brasil. Pero cuando dice él en el artículo que Brasil tiene un beneficio mucho mayor con esta reducción de las tarifas y plantea prácticamente el doble o el triple de beneficios para Brasil con 500 y tantos millones de dólares y Paraguay con 260 millones de dólares. ¿Es real el cálculo? ¿Está bien el cálculo? Y sobre todo, ¿es justo para ambos países? Él hace un cálculo en función a lo que lleva cada país, lo que contrata de potencia. Y en ese sentido tiene razón, pero la realidad es que para ambos países se redujo la tarifa y ambos países se pagan menos, digamos, ¿verdad? Entonces, pero esto en la historia de Itaipú, si uno vuelve a mirar, ¿verdad? Siempre fue de esa manera porque Brasil contrata mayor cantidad de potencia. Nosotros como país lo que tenemos es que crecer en el consumo con industrias, con mejorando la calidad del servicio de la ANDE, y por supuesto con eso vamos a aumentar nuestra contratación. De hecho, para el año que viene hay un aumento considerable en contratación de potencia de la ANDE, puesto que aumentó muchísimo el consumo de la ANDE. Entonces esa es una realidad, y el crecimiento económico, el crecimiento de consumo eléctrico es un indicador muy importante del crecimiento económico de un país. Y a ver, Auxilia es un hombre que conoce esto. De desconocimiento creo que no se puede hablar. Decía recién, es docente nada más y nada menos. ¿Crees que es falta de información, si es que tu lógica es la correcta, Eduardo, la que presentaba el presidente de la ANDE? Es quizá no haber dado todos los datos y ponerlos sobre la mesa, que por ahí puede ser una cuestión de Itaipú, han de decir, quizás esto nos faltó como para que se entienda al acuerdo al que se llegó, o crees que hay alguna otra intención eventualmente? Yo, conociéndole, estimo que
capaz faltó más información de parte nuestra, puede ser. Pero yo entiendo de que él también maneja bien lo que tiene que ver con Itaipú Binacional. Y así como otros referentes también que están hablando y opinando sobre el tema de tarifa. Yo creo que el análisis tiene que ser mucho más proactivo y tiene que verse que realmente acá se está creando un precedente para el 2023 en el cual no se redujo al 100% la tarifa. Si vamos a aplicar el anexo C, ¿verdad? A rajatabla, ¿verdad? Como hacen algunos cálculos, algunos especialistas, ¿verdad? Dicen que tiene que bajar mucho más, ¿verdad? Pero el porcentaje de reducción es el mismo para ambos. Por supuesto. Se quedó en el medio. Nosotros teníamos como posición primeramente 22.6 y ellos 18.95 y exactamente en el medio 20.75, ¿verdad? Sí. Y también es importante, acá hay muchas cosas que analizar, no solamente la tarifa, siempre hay que mirar en forma integral. ¿Verdad? Algo muy importante, el tema de la disponibilidad del agua para la generación de energía eléctrica, es si nos conviene a nosotros una tarifa competitiva y colocar de la mejor manera posible el excedente que no estamos utilizando. Existen varios factores donde se había formado un grupo de trabajo a los efectos de analizar la revisión del anexo C, donde se tiene todas esas informaciones en la página de la Cancillería Nacional, donde están todos los escenarios posibles, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante analizar en forma integral el tema de Itaipú. ¿Cuáles son los beneficios para el país? ¿Qué implica tener una tarifa competitiva en Paraguay y usar nuestra energía para el desarrollo y el resto colocar de la mejor manera posible, cediendo o entrando directamente en el mercado eléctrico brasileño? Creo que hay un par de placas que el presidente de la ANDE había preparado como para cerrar esta parte. ¿A qué hacía referencia eso, presidente? Sí, de hecho nosotros consideramos muy importante, no sé si está la placa ahí de las inversiones, que así como decía, bueno, ahí están los beneficios para la ANDE directamente, para este año, beneficio que está recibiendo el sector eléctrico paraguayo para sus clientes. Primeramente, como decía, los 140 millones de dólares para invertir en infraestructura eléctrica. Es algo inédito que el sector eléctrico paraguayo está recibiendo. Por otro lado, también la reducción de 40 millones de dólares en factura por compra de potencia debido a la reducción a 20.75 la tarifa de Itaipú. Por otro lado, algo muy importante, pero de hecho nosotros siempre sosteníamos, pero en un momento dado estuvo en duda, la vigencia del acuerdo operativo hasta el 31 de diciembre del año 2023. ¿Qué significa eso para Paraguay? Significa que va a seguir teniendo la preferencia de la potencia excedente. Por otro lado, lógicamente la Itaipú Binacional, a través de sus fondos sociales, va a financiar ese descuento de más de 1.105.000 clientes por un periodo de 4 meses. Todos esos beneficios va a recibir los clientes de la ANDE, lógicamente a través de la ANDE, debido a la definición de la tarifa de este año para el año 2022, para el año 2022. Sí. Por otro lado, también quería mostrar lo que Fito justamente está diciendo, por qué se atrasaron tanto en las inversiones. Y lastimosamente hasta el año 2007 las inversiones no llegaban a 50 millones de dólares, siendo en esa época la necesidad ya era 200 millones de dólares. Después, lógicamente comenzamos a mejorar las inversiones a través de los préstamos con bancos multilaterales, no a través de su tarifa, porque lastimosamente la tarifa no cubre todas las necesidades de inversión. El año 2020 llegamos al récord de inversión de 270 millones de dólares y el año pasado 311 millones de dólares de inversión. Aún falta. Esto tiene que continuar, no podemos parar en inversiones para que nosotros podamos utilizar nuestra energía para el desarrollo del país. Caso contrario, no vamos a poder utilizar para desarrollar nuestro país. Para cerrar, nomás agradeciéndoles la presencia. Viene un verano bastante caluroso. Si el invierno ya está siendo un invierno bastante... esta creo que es una última respecto a la potencia. Eso es algo muy importante, lo que preguntaba también Fito, creo, de cuándo utilizaríamos el 100% de nuestra energía. Y podemos ver la proyección. Este año tuvimos un salto debido justamente a las altas temperaturas, considerando que en Paraguay la característica de carga más es de residencial, aire acondicionado.
Entonces, tuvimos un salto en el consumo, tuvimos 11.4% de aumento con relación al año pasado. Entonces, la tendencia es que se utilice hasta 2030, pero nosotros tenemos que comenzar ahora con las nuevas fuentes de generación a los efectos de evitar una crisis energética de aquí a 10 años. Precisamente para cerrar y respecto al consumo, viene un verano bastante caluroso y el invierno ya nos está mostrando básicamente cómo viene la mano para los próximos meses. ¿Qué tiene que esperar el usuario? ¿Tiene que esperar de nuevo un verano con cortes permanentes de energía eléctrica? La ANDE hoy está en condiciones de decir no vamos a tener los cortes permanentes como estamos acostumbrados ya en verano. ¿Qué tiene que esperar la ciudadanía del verano que está llegando? Santiago, el año pasado, a pesar de esas altas temperaturas registradas, estuvimos 20% mejor que el verano antepasado, debido a las obras ejecutadas, ¿verdad? Y nuevamente este año estamos acelerando la ejecución de las obras a nivel de distribución, ¿verdad? Son 100 obras en 23.000 voltios, nueva línea de distribución, 7.000 nuevos transformadores que estamos instalando. Estamos cambiando 1.000 kilómetros de línea desnuda, conductores protegidos. Estamos haciendo los mantenimientos preventivos, es fundamental. Pero ya pues está un ingeniero de vamos a estar en mejores condiciones que el verano pasado. A que ese es el eslogan del otro equipo y nada, vamos a estar mejor el eslogan de... Pero él dijo, vamos a estar en mejores condiciones. Pero es que ya estamos. Yo creo que eso definitivamente... o sea, menos cortes podemos decir, no podemos decir no va a haber cortes. No se puede, porque en un sistema eléctrico siempre puede existir algún inconveniente, en una carga desconocida de repente, o una línea, porque el sistema de distribución es muy dinámico, Santiago. Entonces puede aparecer de repente un pequeño supermercado, que a pesar que no te gusta a vos, Santiago, pero es cierto, y no dice a la ANDE, no le informó a la ANDE que... Tu micrófono, ingeniero. Que no aumentó que haya aumentado su carga considerablemente, entonces va a tener problemas esa zona específicamente. O sea, sumado a eso, a los cortes programados. Cortes programados es para las obras. Por eso, sumado a inconvenientes como eso que se acercan a los programados también. Pero sí, la ANDE está haciendo un esfuerzo muy grande en inversiones, por eso es que el año pasado ejecutaron 311 millones de dólares y lógicamente eso se traduce en mejor calidad de servicio. Acá a Eduardo le quiero consultar, durante casi 7-8 meses Brasil pagó la potencia contratada a un precio inferior, porque ellos dijeron, bueno, vamos a pagar a 18 por dar un número, y Paraguay pagaba a 22. ¿Se va a compensar eso que Brasil pagó menos y cómo se va a hacer? Totalmente. Brasil tiene, Electrobras, ahora la nueva empresa se llama Embapar, va a compensar esa diferencia, ¿verdad? Va a tener que pagar la diferencia, y en el caso de la ANDE, Itaipú le da como un crédito, ¿verdad? Porque al haber pagado un poco más, digamos, tiene ese crédito a favor. Es una cuestión financiera, ¿verdad? Que por suerte resolvimos ahora, ¿verdad? Antes de llegar a más meses, y lo cual permite que en este periodo de tiempo de 4 o 5 meses se puedan perfectamente compensar esa diferencia. Gracias por acompañarnos, ingeniero Eduardo. Ingenieros, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Sí, Santiago, solamente quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los funcionarios de la ANDE que están presentes, los técnicos que están trabajando constantemente, también a las empresas contratistas por hacer este esfuerzo muy importante para que podamos terminar esta obra para diciembre de este año. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.